Siempre me pregunto si realmente conocemos a las personas que amamos. Hay algo en nosotros que guardamos, secretos que, si se revelan, podrían cambiarlo todo. Al mirar a mi esposa, Claudia, sentía que había un abismo de misterios entre nosotros. La vida que construimos parecía perfecta, pero había una sombra que la seguía, un susurro que me hacía cuestionar qué nunca me contó. Era una noche cualquiera en nuestro apartamento en Coyoacán, rodeados por el aroma del café y el sonido distante de la ciudad. Claudia estaba absorta en sus pensamientos, con una expresión lejana que me inquietaba. La amaba profundamente, pero había algo en sus ojos que me intrigaba. El pasado es como un fantasma, siempre al acecho, y estaba a punto de descubrir que el de ella era más siniestro de lo que podría imaginar. En una tarde lluviosa, mientras ella se preparaba para un viaje a Puebla, encontré un viejo diario escondido en un cajón. Las páginas estaban amarillentas y las palabras parecían pulsar con una energía propia. Al hojearlo, me di cuenta de que esas anotaciones no eran solo reflexiones. Eran relatos de experiencias inexplicables, de eventos que desafiaban la lógica. Había menciones a una entidad que la acompañaba, un ser que la atormentaba desde la infancia. Intrigado y asustado, busqué más información. Con cada página leída, mi corazón se aceleraba. Claudia hablaba sobre sueños vívidos de una ciudad perdida, de voces susurrando secretos olvidados y de una sensación constante de estar siendo observada. Era como si estuviera sumergiéndome en una pesadilla que no era mía, pero que de alguna manera me afectaba profundamente. Decidí confrontarla sobre el diario. En ese momento, la tensión en el aire era palpable. Claudia dudó, sus manos temblaban mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. «Hay cosas que no sé si estás preparado para escuchar», comenzó, y la sensación de urgencia creció. Necesitaba entender, no solo por mí, sino por ella. Me contó sobre una leyenda que rodeaba su infancia en una pequeña aldea fuera de Puebla. Decían que una entidad habitaba el bosque cercano, una criatura que se alimentaba de los miedos e inseguridades de las personas. Claudia había encontrado a ese ser en uno de sus paseos, y desde entonces su vida nunca volvió a ser la misma. Lo que antes era solo una historia para niños se había convertido en su realidad, una sombra que la seguía y la aislaba. Mientras ella hablaba, la observaba, percibiendo la vulnerabilidad en su voz. Quería confortarla, pero las palabras parecían fallar. Era como si un peso descomunal estuviera sobre nuestros hombros, una carga que no podíamos compartir. Me preguntaba si era posible amar a alguien que carga con un secreto tan profundo, tan aterrador. En los días que siguieron, la atmósfera en casa se volvió tensa. Claudia se cerró en sí misma, luchando contra los fantasmas que la atormentaban. Me vi en una encrucijada, entre el deseo de protegerla y el miedo a lo desconocido. Las noches se llenaron de pesadillas y sentía la presencia de esa entidad a nuestro alrededor. Cada día se hacía más difícil ignorar lo que estaba sucediendo. Decidí que necesitaba enfrentar aquello de frente. Si Claudia estaba dispuesta a dejarme entrar en su mundo sombrío, no podía retroceder. Juntos fuimos hasta el bosque que rodeaba su aldea, el lugar donde todo había comenzado. El sol se escondía detrás de las nubes y la atmósfera parecía cargada de tensión. Los árboles, altos e imponentes, parecían susurrar secretos que habían estado dormidos por mucho tiempo. Mientras caminábamos, el aire se volvió más denso y la sensación de ser observados se volvió innegable. Claudia estaba visiblemente nerviosa, pero no la dejaría sola. La tomé de la mano y juntos nos adentramos más en el bosque. A medida que nos alejábamos del camino, una sensación de urgencia creció dentro de mí. Era como si la propia tierra estuviera viva, pulsando con la energía de esa entidad. De repente, una risa resonó a nuestro alrededor, una risa que no parecía humana. Mi corazón se disparó en mi pecho y me volví hacia Claudia, que estaba paralizada, con los ojos muy abiertos. «Está aquí», murmuró,
y su voz temblaba. El miedo se apoderó de mí, pero sabía que no podíamos retroceder. Las sombras comenzaron a moverse, formando una figura indistinta. No sabía si lo que veía era real o solo producto de mi imaginación, pero la presencia era opresiva. La entidad parecía alimentarse de nuestro miedo, creciendo en poder a medida que retrocedíamos. En un impulso, recordé las palabras escritas en el diario. La única manera de confrontarla es aceptar tus miedos. Entonces, miré a los ojos de Claudia. Podemos hacerlo juntos, dije, y la fuerza de nuestras manos entrelazadas me dio valor. Iniciamos un ritual de aceptación, hablando nuestros miedos en voz alta, desnudando nuestras vulnerabilidades. La figura se acercó, pero en lugar de retroceder, avanzamos. La energía a nuestro alrededor comenzó a cambiar, y la risa se transformó en gritos de desesperación. La entidad, al darse cuenta de que no podríamos ser dominados, comenzó a disiparse. Sentí un alivio al ver la sombra desvanecerse, llevándose consigo los secretos que nos aprisionaban. Nos abrazamos y en el calor de ese momento comprendí que la verdadera fuerza estaba en nuestra conexión, en nuestra disposición a enfrentar la oscuridad juntos. Regresamos a casa, ya no como dos personas separadas por misterios, sino como compañeros que habían enfrentado lo desconocido. El pasado de Claudia aún existía, pero ahora lo llevábamos juntos. Había un nuevo entendimiento entre nosotros, y la sombra que antes nos separaba, ahora se convertía en parte de nuestra historia, un capítulo que nos unía. Aprendí que el amor no solo se trata de compartir alegrías, sino también de enfrentar los miedos que nos atormentan. Y, aunque el futuro aún llevara sus misterios, estábamos listos para enfrentarlos lado a lado. Esa mañana el aire estaba pesado, como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Claudia había salido a comprar algunas cosas, y me encontré solo en casa, rodeado por los ecos de lo que había vivido en el bosque. La experiencia aún reverberaba en mi mente. Las sombras y risas aún danzaban en las paredes de mi pensamiento. Era como si la entidad hubiera dejado un rastro invisible, algo que no podía verse, pero que definitivamente podía sentirse. El teléfono sonó y respondí sin pensar. Era mi amigo Ricardo, una persona pragmática, que siempre pensó que yo era un romántico incurable, pero que también se preocupaba profundamente. «¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Escuché que tú y Claudia fueron a Puebla», dijo, con un tono de preocupación en su voz. Decidí abrir mi corazón, contarle sobre el diario, sobre la entidad y lo que habíamos enfrentado. «Ricardo, no sé cómo explicarlo, pero parece que algo aún está con nosotros. Siento como si la entidad no se hubiera ido». Se quedó en silencio por un momento y supe que estaba tratando de procesar la información. «No estás pensando en tomar medidas drásticas, ¿verdad? Tipo, buscar a esa cosa?» «Eso no tiene sentido, amigo», respondió con una nota de incredulidad en su voz. Pero no sabía cómo explicarle lo que sentía. No era solo una cuestión de lógica. Era una intuición, una sensación de que había algo más profundo que necesitaba ser desvelado. Cuando colgué, me di cuenta de que el peso sobre mis hombros había aumentado. ¿Qué debía hacer? ¿Tratar de ignorar o profundizar aún más en este misterio que se desplegaba ante mí? Decidí que necesitaba entender lo que estaba sucediendo, no solo por mí, sino por Claudia. Las noches en vela, las pesadillas y esa presencia que parecía vigilarnos. No podía dejar las cosas así, sin respuesta. Al día siguiente, busqué información sobre la entidad mencionada en el diario. La investigación me llevó a un grupo de personas que se dedicaban a estudiar fenómenos paranormales y leyendas urbanas. Un lugar donde la lógica se encontraba con lo inexplicable. Programé una reunión con ellos y la reluctancia de Claudia en acompañarme se hizo evidente. «Amor, esto no es una buena idea, no sabes con quién estás tratando», insistió,
con la preocupación estampada en su rostro. Pero estaba decidido. Esa noche encontramos un pequeño grupo en un café oscuro y sofocante. Había una atmósfera de misterio, y las voces bajas de los participantes creaban un ambiente casi ritual. Un hombre, que se presentó como Paulo, habló sobre una leyenda que rodeaba el bosque donde Claudia había crecido. Describió una entidad que se alimentaba del miedo y la tristeza de las personas, un ser que se manifestaba a través de fenómenos extraños e inexplicables. Mientras hablaba, un escalofrío recorrió mi espalda. Las historias. Una noche, mientras trataba de dormir, oí un susurro. Era una voz familiar, pero al mismo tiempo estaba distorsionada. Me levanté de la cama, el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué a la sala, vi a Claudia parada frente a la ventana, con la mirada fija en la oscuridad afuera. «Claudia, ¿está todo bien?», pregunté tratando de esconder el miedo en mi voz. Ella no respondió. En cambio, comenzó a murmurar palabras que no podía entender. La atmósfera en la sala cambió. La tensión se volvió casi insoportable. La entidad se estaba manifestando de nuevo y sabía que necesitaba actuar. «Claudia, vuelve a mí. Lucha contra esto». Ella giró lentamente la cabeza y vi una expresión que nunca antes había visto, como si una parte de ella estuviera atrapada en una pesadilla. «Ella no quiere que te acerques. Tiene miedo de que descubras la verdad», dijo, su voz sonando distante, como si viniera de un lugar muy lejano. El desespero se apoderó de mí. No sabía cómo ayudar. «Estoy aquí contigo. Enfrentemos esto juntos», grité, tratando de alcanzar a la Claudia que conocía. En ese momento, la atmósfera en la sala pareció cambiar de nuevo. Las sombras comenzaron a agitarse y un frío intenso invadió el ambiente. Entonces, una nueva figura apareció. No era más la entidad oscura que había visto en el bosque, sino una silueta familiar, casi etérea. Era una mujer, con una mirada triste y profunda. «Necesitas dejarla ir. La verdad necesita ser liberada», dijo, su voz resonando como un lamento. Miré a Claudia, que aún parecía atrapada entre los mundos. «Claudia, escucha, ¿qué necesitas hacer? La entidad está aquí porque no has enfrentado tu pasado. Es hora de liberarte». Las palabras parecían cortar la niebla que la envolvía. Lentamente, la expresión en sus ojos comenzó a cambiar, como si una luz empezara a brillar. «No quiero seguir viviendo con esto», murmuró, y la mujer etérea se acercó, envolviendo a Claudia en un abrazo. Las sombras comenzaron a disiparse, y la entidad que antes era opresora ahora parecía desvanecerse, como si estuviera siendo expulsada por la luz que emanaba de Claudia. Me acerqué, sosteniendo su mano, y juntos nos unimos contra aquella fuerza que nos separaba. Con un último grito, la entidad se deshizo en una niebla oscura, dejando solo el eco de su risa alejándose. Claudia se desmayó en mis brazos y la sostuve, aliviado y al mismo tiempo exhausto. «Lo logramos», murmuré mientras la paz se establecía en la sala. Esa noche, finalmente entendimos que la verdadera batalla no era contra la entidad en sí, sino contra los miedos que llevábamos dentro de nosotros. El pasado de Claudia ya no era una carga, sino una parte de quien ella era. Y juntos estábamos listos para enfrentar el futuro, no más como dos almas perdidas, sino como un solo corazón, fuerte y resiliente. Las noches siguientes se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Mientras trataba de retomar la rutina, el peso de lo que habíamos enfrentado en el bosque aún pesaba sobre mí como una densa niebla. Claudia estaba más presente en mi vida, pero había un resquicio de la sombra que antes la rodeaba. Me daba cuenta de que, aunque la entidad se había disipado, sus consecuencias permanecían. Una noche, mientras revisaba algunas anotaciones sobre lo que Paulo había compartido, mi mente comenzó a divagar. Las palabras del diario de Claudia danzaban en mi cabeza, y una sensación de urgencia crecía dentro de mí.
Necesitaba entender más sobre la entidad, sobre cómo se alimentaba de las emociones y del pasado. Decidí que era hora de volver a aquel bosque, para confrontar lo que quedaba o lo que aún podría estar allí. Claudia dudó cuando revelé mi plan. No puedes volver allí. Lo que buscas puede ser más peligroso de lo que imaginas, dijo ella, su voz temblando de preocupación. Pero la determinación que había surgido en mí era inquebrantable. Necesitaba enfrentar mis propios miedos, y más importante, los de ella. A la mañana siguiente, tomé el coche y me dirigí al bosque. El camino parecía más largo que la última vez, y la luz del sol apenas penetraba las copas de los árboles, creando un ambiente sombrío y opresivo. Cada paso que daba me hacía sentir como si estuviera siendo observado, como si el propio bosque estuviera consciente de mi presencia. Cuando llegué al lugar donde todo había comenzado, un frío cortante me envolvió. El aire estaba pesado y la atmósfera cargaba una tensión palpable. Recordé las risas y los susurros que había oído y mi corazón se aceleró. ¿Qué esperaba encontrar? Era como si buscara respuestas en un abismo y al mismo tiempo temía lo que podría descubrir. Caminé hasta el punto donde encontramos el diario y fue entonces que noté algo, una pequeña claridad, cubierta de hojas secas y musgo, parecía diferente. Había marcas en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado allí. Mi instinto me decía que esto no era solo una coincidencia. Lo que quiera que hubiera sucedido aquí, aún dejaba sus huellas. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que había algo más. Una serie de objetos dispersos, trozos de papel, una muñeca antigua e incluso un pequeño espejo roto. Cada uno de ellos parecía llevar una historia, un recuerdo encerrado en su interior. Con un frío en el estómago, comencé a juntar los ítems, y a medida que lo hacía, una sensación de desesperación comenzó a infiltrarse en mi mente. Las visiones comenzaron a aparecer. Recordé a Claudia, sus experiencias en la infancia, cómo había sido afectada por esta entidad. ¿Qué era esta fuerza que se alimentaba de nuestro miedo? Me di cuenta de que no solo estaba buscando respuestas, estaba reviviendo los traumas que ella había intentado enterrar. La verdad comenzó a dibujarse en mi mente, pero era como un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. El bosque parecía respirar a mi alrededor y las sombras se volvieron más densas. Escuché un susurro distante y mi corazón se aceleró. «Libérate», decía la voz resonando como una advertencia. Miré el espejo roto que había encontrado y en un instante vi una imagen distorsionada de mí mismo, rodeado de figuras sombrías. ¿Qué era esto? ¿Eran las representaciones de nuestros miedos? ¿La entidad se estaba manifestando de nuevo? Me invadió la urgencia de salir de allí, pero una parte de mí quería entender. Entonces se formó una nueva visión. Vi a Claudia, no como la mujer fuerte que conocía, sino como una niña asustada, perdida en un laberinto oscuro. Me di cuenta de que la entidad no solo se había alimentado de nuestros miedos, se había enraizado en nuestras vidas, manipulando y distorsionando nuestra realidad con la intención de controlarnos. Con este entendimiento, la desesperación se transformó en determinación. Necesitaba volver y enfrentar la verdad con Claudia. Tan pronto como regresé a casa, la atmósfera era diferente. El aire estaba más denso y la sensación de estar siendo observado volvió. Claudia estaba en el sofá, sus ojos perdidos en un vacío que me rompió el corazón. «Claudia, encontré algunas cosas en el bosque. Necesitamos hablar», dije, tratando de contener la ansiedad que crecía dentro de mí. Ella levantó la mirada y había una mezcla de miedo y esperanza en ella. «No puedo seguir viviendo con esto, amor. Lo que encontraste puede ser más peligroso de lo que imaginas», respondió. Pero sabía que era hora de abrir el juego. Expliqué cada detalle, cada visión que había tenido y cómo la entidad se alimentaba de lo que estábamos ocultando.
Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro y sabía que estaba tocando algo profundo. Necesitamos enfrentar esto juntos. No estás sola, dije, sosteniendo sus manos. La tensión en la sala parecía intensificarse. El ambiente se oscureció y me di cuenta de que la entidad se estaba manifestando de nuevo, no solo en mí, sino en nuestra relación. Las paredes parecían cerrarse y la presión aumentaba. No podemos permitir que esto nos venza. La verdad es la única cosa que puede liberarnos, dije, sintiendo la necesidad de actuar de inmediato. Claudia comenzó a murmurar, y al mirar en sus ojos, me di cuenta de que estaba luchando contra algo mucho más grande que nosotros dos. Lo que siguió fue una batalla silenciosa, pero intensa. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, y la entidad parecía manifestarse en cada rincón de la casa. Sabía que no podíamos permitir que esto nos separara de nuevo. Era hora de confrontar la verdad, de enfrentar las pesadillas que nos mantenían cautivos. Juntos, comenzamos a recitar los recuerdos que la entidad intentaba ocultar, las verdades que habían sido tragadas por el dolor y el miedo, y a medida que hablábamos, la presión comenzó. ¿Qué no me dijiste sobre tu infancia? ¿Qué ocultaste sobre esa entidad? Ella dudó. Las palabras parecían pesadas en su garganta. Yo no quería que supieras. Era algo que traté de olvidar, algo que me atormenta hasta hoy. La sala se convirtió en un campo de tensión, y me di cuenta de que la entidad se alimentaba de su duda. El aire se volvía cada vez más frío, y las sombras estaban más cerca, como si tuvieran vida propia. Claudia, necesitamos enfrentar esto ahora. No podemos dejar que ella nos controle más. Finalmente, ella se abrió, y sus palabras fueron como un balde de agua fría. Cuando era niña, tenía un amigo imaginario. Me contaba historias, me hacía reír, pero había algo más. Sabía cosas sobre mí, sobre mis miedos, y se alimentaba de ellos. Cuando crecí, comencé a darme cuenta de que no era solo una invención de mi mente, era real. Y yo lo dejé entrar. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. La entidad no era solo una fuerza externa, era una parte integral de la historia de Claudia, un eco de su infancia. ¿Estás diciendo que este ser es una extensión de ti? ¿Algo que creaste? Ella asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. No sabía cómo liberarme de él. Y ahora parece que ha vuelto, más fuerte que nunca. El ambiente a nuestro alrededor comenzó a cambiar, y me di cuenta de que la entidad se estaba manifestando en su verdadera forma. Las sombras se convirtieron en figuras grotescas, distorsionadas y hambrientas. Podía sentir su ira, su dolor y su miedo, todos condensándose en una única presencia amenazadora. No puedo dejar que gane, Claudia. Necesitamos confrontarlo juntos, declaré, sosteniendo su mano con firmeza. Pero mientras hablábamos, la entidad comenzó a reír, una risa baja y cavernosa que reverberaba por las paredes. ¿Creen que pueden vencerme? Soy parte de ella. Soy la sombra que la sigue y siempre lo seré. En ese momento me di cuenta de que estábamos en una carrera contra el tiempo. La entidad no solo se alimentaba de nuestros miedos, sino que también se estaba volviendo más fuerte con cada momento de duda y titubeo. Lo que había comenzado como una lucha interna se estaba transformando en una batalla por la supervivencia. Claudia, necesitas enfrentar tu verdad. Necesitas recordar a la niña fuerte que eras. Grité, tratando de infundirle coraje. Las sombras comenzaron a agitarse, como si estuvieran respondiendo a nuestra lucha interna. «¿Pero qué pasa si no puedo?», respondió, con la voz temblorosa. «¿Y si esto acaba destruyéndome?». La risa de la entidad se intensificó, y las figuras sombrías comenzaron a acercarse, como depredadores en busca de su presa. Sabía que necesitábamos unir nuestras fuerzas. La única forma de derrotarlo es confrontarlo, Claudia. Dile que ya no le tienes miedo.
Con un profundo suspiro, se volvió hacia las sombras. Ya no soy la niña asustada que conociste. Soy fuerte y no te necesito. Las sombras dudaron, y la risa de la entidad se transformó en un grito de ira. El aire a nuestro alrededor comenzó a vibrar, y las figuras sombrías comenzaron a desintegrarse, pero no sin luchar. La presión aumentaba y me di cuenta de que la entidad estaba tratando de revertir la situación, buscando una manera de dividirnos. «¡Juntos, Claudia! ¡No mires atrás!», grité, y las palabras se convirtieron en un mantra, un llamado a la resistencia. Comencé a recitar los recuerdos que nos unían, las memorias de amor y esperanza que habían sido silenciadas. La luz comenzaba a emanar de nosotros, y la entidad la temía. Sin embargo, mientras luchábamos, una nueva verdad comenzó a surgir. La conexión que la entidad tenía con Claudia era más profunda de lo que pensaba. No era solo una criatura que se alimentaba de miedos. Estaba ligada a un pasado que ambos necesitábamos desenterrar. La revelación de que el miedo de Claudia era el caldo nutritivo de esta fuerza oscura hizo palpitar mi corazón. «¡Claudia!», grité, dándome cuenta de que estábamos en una delgada línea entre la victoria y la derrota. «Necesitamos descubrir el origen de todo esto. Necesitamos ir hasta las raíces del miedo que escondes». Ella dudó, pero una chispa de comprensión brilló en sus ojos. «Tienes razón. Si no enfrento lo que realmente soy, no podremos liberarnos». La entidad rugió, sus sombras agitándose con furia, pero la luz de nuestra determinación comenzó a expandirse. El camino por delante aún era incierto, pero ahora sabíamos que la verdadera batalla apenas comenzaba, y juntos descubriríamos los secretos que la entidad ocultaba. Confrontaríamos el pasado y finalmente liberaríamos a Claudia de la prisión que su infancia se había convertido. La atmósfera estaba cargada de un miedo palpable, y sentía el peso de las sombras acercándose, como si tuvieran vida propia. La risa de la entidad reverberaba en mis oídos, una cacofonía que mezclaba ira y desesperación. La lucha que se desarrollaba no era solo entre nosotros, y la sombra que se alimentaba de nuestros miedos. Era una batalla interna, una guerra que Claudia y yo necesitábamos ganar para liberarnos de ese pasado opresivo. «Claudia», dije, tratando de mantener la calma en mi voz, «si realmente quieres liberarte, necesitamos entender cuál es la raíz de ese miedo. Necesitamos volver hasta el principio». Cada palabra sonaba como un mantra, un intento de anclar nuestra determinación en medio del caos. Ella me miró, los ojos llenos de lágrimas, pero también comenzando a brillar con una chispa de coraje. «Pero ¿y si lo que encontremos es aún más aterrador? ¿Y si no puedo lidiar con eso?» «No estás sola», respondí, apretando su mano con fuerza. «Estamos juntos en esto. Necesitamos enfrentar esto codo a codo». El aire a nuestro alrededor parecía intensificarse, como si el propio espacio se estuviera retorciendo en respuesta a nuestra lucha. Concentrándome, comencé a recordar las historias que ella me había contado sobre su infancia, momentos que parecían tan inocentes ahora, pero que, a la luz de la situación, revelaban una profundidad aterradora. «¿Recuerda las noches en que hablabas sobre ese amigo imaginario? ¿Qué te decía? ¿Qué hacían juntos?». Mientras hablábamos, la entidad reaccionó, las sombras pareciendo vibrar de ira. «No pueden escapar de mí, soy la verdad que temen». Su voz resonó en un eco distorsionado, como si el propio espacio se retorcía en respuesta a su presencia. Me contaba historias sobre cómo no era suficiente. Claudia finalmente susurró, el dolor en su voz casi insoportable. Decía que nadie realmente me amaba, que tenía que ser perfecta para ser aceptada. Cada palabra de ella parecía ser un golpe en su propio corazón, y me di cuenta de que la entidad se alimentaba de ese sufrimiento. «Y le creíste», dije, la realización golpeándome como un relámpago. «Dejaste que moldeara tu realidad». Ella asintió lentamente. «Y ahora ha vuelto, más fuerte que nunca».
¿Cómo puedo luchar contra algo que yo misma creé? La risa de la entidad se intensificó y sus sombras se acercaron aún más, casi tocando nuestra piel. Soy la voz que no puedes ignorar y ahora están perdidos. Una nueva ola de miedo me invadió. La idea de que Claudia podría no ser capaz de confrontar la verdad me hizo cuestionar si realmente éramos capaces de vencer. ¿Qué pasaría si no podía lidiar con lo que estaba a punto de descubrir? ¿Y si fallaba en protegerla? Claudia, necesitamos encontrar una manera de desmantelar esta conexión, dije, tratando de pensar rápido. Pero para eso necesitamos la verdad, aunque duela. En ese instante, me di cuenta de que la situación se estaba volviendo aún más compleja. La presencia de la entidad no era solo una manifestación de nuestros miedos, era una representación de todas las inseguridades que Claudia había acumulado a lo largo de los años. Todo parecía entrelazado de tal manera que no lograba entender completamente. ¿Y si la respuesta no es lo que queremos oír? Ella me miró, la incertidumbre en sus ojos. ¿Y si descubrimos que yo soy la responsable de todo esto? ¿Y si estoy más conectada a esta entidad de lo que me gustaría? La tensión en el aire aumentaba y las sombras parecían retorcerse en un frenesí. No eres responsable de lo que sucedió, Claudia. Solo eras una niña. Pero ahora, como adulta, tienes la elección de cambiar eso. ¿Cómo puedo confiar en mí misma cuando esa voz siempre me dice lo contrario? En ese momento, una nueva revelación me golpeó. Lo que ocurría allí no era solo una lucha contra una... No podemos dejar que esto nos destruya. Sabía que la respuesta estaba allí, en las memorias que la atormentaban, pero lo que eso exigiría de nosotros podría ser devastador. Con una última mirada de determinación, Claudia aceptó. Vamos juntos. Si esto es lo que necesitamos, que así sea. No seré más una prisionera de mi propio pasado. Y así, mientras la entidad se retorcía de furia, nos preparábamos para desenterrar las verdades que nos ligaban a ella. Sabíamos que el viaje que nos esperaba sería doloroso, pero no podíamos permitir que el miedo nos paralizara. La batalla que se avecinaba no sería solo una lucha contra una entidad, sino una lucha por nuestra propia libertad. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva y sentía la presión de la entidad creciendo a nuestro alrededor. Las sombras se agrupaban, formando tentáculos que parecían querer tragarnos. La risa distorsionada de la criatura reverberaba en nuestros oídos, haciendo que mi corazón se disparara. Sabía que no podía retroceder, pero la duda comenzaba a corroer mi determinación. ¿Y si fallábamos? ¿Y si la verdad que buscáramos era aún más devastadora de lo que imaginábamos? Claudia, necesitamos ser rápidos, dije, mi voz temblando levemente. Esta entidad se alimenta de nuestro miedo y de nuestra inseguridad. Cuanto más tiempo tardemos, más fuerte se volverá. Ella respiró profundo, sus manos aún firmes en las mías. ¿Realmente crees que podemos vencer esto? Estoy segura de que esta voz me conoce mejor que yo misma. ¿Y si tiene razón? Con cada palabra de ella, podía sentir a la entidad regocijándose en nuestra incertidumbre. No, no podemos darle ese poder. Eres más fuerte de lo que piensas. Recuerda los buenos recuerdos. Enfócate en ellos. Pero incluso mientras decía eso, una parte de mí se preguntaba si realmente éramos lo suficientemente fuertes. La verdad es que yo también cargaba mis propios miedos, mis propias inseguridades. No estaba solo luchando por Claudia, sino por mí mismo. El peso de la responsabilidad me aplastaba y la idea de fallar me aterrorizaba. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si estuvieran danzando a nuestro alrededor, acercándose cada vez más. «No pueden escapar. Soy la verdad que temen», rugió la entidad, su voz resonando en un tono amenazante. «Soy la voz que susurra en sus oídos, la duda que devora sus almas». «¡Basta!», gritó Claudia, su voz resonando ahora con una fuerza que no sabía que tenía. Las sombras vacilaron y por un instante vi una chispa de luz brillar en sus ojos. «No soy su prisionera.
No soy esa niña asustada del pasado. La entidad se retorció, pareciendo agitarse ante su resistencia. La risa se transformó en un gruñido de rabia y las sombras comenzaron a agruparse, como si fueran un maremoto listo para tragarnos. No puedes luchar contra mí, soy parte de ti. No, no eres, grité, sintiendo la adrenalina bombear en mis venas. Eres una ilusión. Claudia, concéntrate en lo que realmente eres. Piensa en quién te has convertido, en las victorias que ya has alcanzado. Claudia cerró los ojos de nuevo y la vi luchar contra las memorias que la atormentaban. Las sombras vacilaron, como si la luz interna de ella estuviera comenzando a desmantelar su poder. Pero la entidad no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Se lanzó hacia adelante y sentí una ola de desesperación golpearme. No pueden escapar de lo que son. Soy la verdad, soy lo que te hiciste a ti misma. No, gritó Claudia, su voz ahora un grito de desafío. Soy más que eso. Elijo ser libre. Y en ese momento, algo cambió. Me di cuenta de que la batalla no era solo entre nosotros y la entidad, sino un enfrentamiento entre Claudia y su propio pasado. Las sombras comenzaban a disiparse, pero la entidad aún se aferraba a su esencia. Necesitaba actuar. Claudia, escúchame, busquemos la verdad juntas. No permitas que controle tu historia. Ella abrió los ojos y un brillo de determinación surgió en ellos. Sí, enfrentemos esto. No seré más una prisionera. Con un grito unido, ambos nos volvimos hacia la entidad. No tienes poder sobre nosotros, dijimos, y la luz comenzó a brillar entre nosotros, una fuerza que nunca había sentido antes. Era como si el coraje de Claudia se uniera al mío, creando un escudo contra las sombras que intentaban atraparnos. La entidad rugió, su forma retorciéndose en un frenesí de ira. No pueden hacer esto, soy la verdad. Y la verdad es que ya no puedes controlarnos, gritó Claudia, y la vi levantarse, su postura cambiando, como si un peso hubiera sido retirado de sus hombros. La luz entre nosotros pulsaba y las sombras comenzaron a retroceder, como si estuvieran siendo quemadas por la intensidad de nuestra determinación. Pero la entidad no estaba dispuesta a rendirse. Lanzó un ataque, una ola de sombras intentando envolverse nuevamente. No tienen idea de lo que están haciendo. Soy lo que temen, soy su culpa. El corazón comenzó a acelerarse y mi mente corría a 1000 por hora. ¿Qué temía? ¿Qué realmente me impedía avanzar? Las memorias de mis propias inseguridades comenzaron a surgir y me di cuenta de que no solo luchaba por Claudia, sino también por mí. Claudia, necesitamos enfrentar esto. Yo también llevo mis miedos. Vamos juntas. Ella me miró y vi la comprensión en sus ojos. Todos tenemos nuestras sombras, dijo, y la luz entre nosotros parecía brillar aún más intensamente. Enfrentémoslas. Y así nos enfocamos en nuestra conexión, en la fuerza que encontramos el uno en el otro. La entidad rugió en desesperación, sus sombras retorciéndose, pero estábamos determinados a no permitir que nos dominara. No eres la verdad, eres una ilusión creada por nuestro miedo, gritamos juntos. Y en ese momento, mientras la entidad se agitaba, sentimos un poder emerger de dentro de nosotros. Era la fuerza de dos almas determinadas a liberarse. Incluso mientras la batalla se intensificaba, sabíamos que éramos más fuertes juntos. Las sombras comenzaron a desintegrarse, y la risa de la entidad se transformó en un grito de furia agonizante. Éramos más que meras víctimas. Éramos guerreros en busca de libertad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, no nos destruiría, nos liberaría. La atmósfera pulsaba, y las sombras se retorcían a nuestro alrededor, como serpientes sedientas de sangre. El rugido de la entidad reverberaba en mi pecho, y la presión de su poder parecía casi física. ¿Creen que pueden liberarse? Soy lo que temen, y la verdad siempre prevalece. La voz de ella era un eco de nuestra propia desesperación,
y por un momento la duda se infiltró nuevamente en mi mente. Pero entonces miré a Claudia. Su determinación brillaba como una luz en medio de la oscuridad, y supe que no estábamos solos. La conexión que habíamos formado se había convertido en un cordón inquebrantable, una fuerza que desafiaba incluso a las entidades más oscuras. «Claudia», dije, mi voz firme, «recordemos quiénes somos. No somos prisioneros de nuestro pasado. Somos las elecciones que hacemos ahora». La entidad vaciló, sus sombras temblando como si fueran una marioneta fuera de control. «No puedes cambiar lo que es verdad. Soy tu culpa, tu miedo, el dolor que llevas». Avanzó, sus garras de sombra extendiéndose en nuestra dirección, pero no retrocedí. En cambio, respiré hondo y dejé que todo nuestro dolor se transformara en fuerza. «No eres verdad, solo eres un eco de lo que ya fue. No tienes poder sobre nosotros», grité. El sonido de mi voz parecía resonar como un trueno, y las sombras vacilaron, la luz entre nosotros pulsando con una intensidad creciente. Podía sentir el calor de nuestro vínculo quemando la oscuridad a nuestro alrededor. «Lucha, Claudia», clamé, y vi su rostro iluminarse con un nuevo propósito. Se volvió hacia la entidad, sus ojos brillando con una fuerza que nunca había visto antes. «No eres mi verdad, eres solo un recuerdo distorsionado. Elijo ser libre». La entidad rugió de ira, las sombras espiralando a nuestro alrededor en un frenesí amenazador. «Estás cometiendo un error. La verdad es dolorosa y no puedes escapar de ella». Pero la luz entre nosotros crecía, iluminando el espacio que nos rodeaba y haciendo que las sombras retrocedieran. «Claudia, recuerda todas las batallas que ya has ganado», le dije, la adrenalina disparándose en mi sistema. «Piensa en todas las personas que ayudaste, en todas las veces». Las sombras comenzaron a disolverse en un torbellino de luz, y la entidad cayó de rodillas, su forma desintegrándose en chispas de oscuridad. «No, yo soy la verdad», gritó, pero la fuerza de nuestra determinación era inquebrantable. «Yo soy lo que ustedes temen. Ustedes no pueden escapar de mí». «Podemos, sí», Claudia respondió, su voz ahora llena de poder. «Y lo haremos juntos». Con un último grito, ambos canalizamos nuestra fuerza y amor el uno por el otro, y la luz explotó en un brillo tan intenso que parecía atravesar la misma esencia de la oscuridad. La entidad se retorció, su grito transformándose en un eco distante, hasta que finalmente se deshizo en una nube de sombras, disipándose en el aire. Me dejé caer de rodillas, exhausto, mientras el silencio envolvía el espacio a nuestro alrededor. Claudia estaba a mi lado y compartimos una mirada que lo decía todo. Habíamos vencido, pero no sin costo. Las marcas de la batalla aún estaban en nuestras almas, pero la luz de nuestra conexión permanecía, más fuerte que cualquier sombra que intentara dominarnos. «Estamos libres», murmuré, y Claudia sonrió, una expresión de alivio y fuerza en su rostro. «Sí, finalmente libres». Y así, en aquel lugar donde las sombras habían reinado, la luz había encontrado su camino, y éramos los guardianes de esa verdad liberadora. La luz finalmente se disipó, y me vi allí, de rodillas, sintiendo el peso de lo que había sucedido. El aire estaba cargado de una extraña electricidad, y el eco del grito de la entidad aún reverberaba en mi mente. La batalla había terminado, pero la victoria tenía un sabor amargo. Las cicatrices que la experiencia dejó en mí eran profundas e irremediables. Claudia estaba a mi lado, exhausta, pero con una expresión de determinación que admiraba. La luz que antes brillaba entre nosotros ahora era un vestigio, como una chispa que se niega a apagarse. La miré y vi que no había solo alivio en su mirada, sino también una sombra de dolor. Las marcas de la lucha estaban estampadas en nuestros rostros, y más que eso, en nuestras almas. «¿Estás bien?», pregunté, aunque sabía que las palabras no podrían realmente captar lo que sentíamos.
Era una pregunta vacía ante la tormenta interna que ambos enfrentábamos. Ella asintió, pero sus ojos traicionaban la verdad. Pero esto fue más de lo que esperaba. La entidad era todo lo que temía. Su voz temblaba y pude ver las lágrimas acumulándose en sus ojos. Pensé que la venceríamos, pero siento como si una parte de mí estuviera rota. Sabía exactamente de qué hablaba. La batalla con la entidad había revelado nuestros miedos más oscuros, las culpas que cargábamos como un fardo invisible. Aunque habíamos logrado disipar la oscuridad, las cicatrices emocionales permanecían como marcas indelebles en nuestra historia. Me levanté sintiendo el dolor físico de cada movimiento. Mis manos estaban rasguñadas y mi cuerpo cansado, pero el dolor más intenso venía de dentro. La verdad que la entidad había tratado de imponernos ahora parecía una sombra persistente, un recordatorio constante de que la lucha no había terminado realmente. ¿Qué realmente habíamos derrotado? Había algo más profundo, una batalla que trascendió lo físico. Vamos a irnos de aquí, dije, tratando de alejar la sensación de desesperación. Necesitamos encontrar una manera de sanar esto. Pero en el fondo sabía que la cura no sería simple. Las cicatrices que llevábamos ahora estaban entrelazadas con nuestra historia. Mientras caminábamos hacia la salida de la oscuridad, me di cuenta de que el mundo a nuestro alrededor había cambiado. Los árboles parecían más altos, el cielo más amplio, pero había una sensación de que algo estaba fuera de lugar. Los colores eran más vívidos, sí, pero había un peso en el aire, una tensión que no existía antes. Era como si la realidad hubiera sido alterada de alguna forma, y ahora no sabía si podría volver a ser quien era. Cuando finalmente llegamos al umbral de la oscuridad, miré hacia atrás, al lugar donde habíamos enfrentado a nuestros demonios. La claridad estaba vacía ahora, pero una parte de mí sabía que el eco de la entidad aún estaba allí, escondido en las sombras. Podría haber sido derrotada, pero lo que representaba permanecería. Sentiría eso en cada rincón de mi mente, recordándome que la batalla nunca termina realmente. No puedo olvidar, murmuré, sintiendo el peso de la verdad. No puedo olvidar lo que vi, lo que enfrentamos. Claudia se detuvo a mi lado y tomó mi mano. Ninguno de nosotros puede. Pero eso no significa que no podamos seguir adelante. Sonrió suavemente, pero la tristeza en sus ojos era innegable. Aprendimos a luchar juntos. Eso es lo que importa. Salimos del bosque y a medida que el sol comenzaba a ponerse, la luz dorada parecía acariciar nuestras heridas, pero la sensación de pérdida aún pesaba sobre nosotros. El misterio que nos envolvía había sido resuelto, pero las respuestas no traían consuelo. Había algo inquietante en saber que la oscuridad aún existía, incluso si no la veíamos. Caminamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sabía que la vida continuaría, pero sería una vida marcada por las experiencias que había vivido. Las cicatrices emocionales y físicas eran un recordatorio constante de que el horror que enfrentamos no era solo una historia de superación. Era una parte de nosotros ahora. Recordé todo lo que había perdido y todo lo que aún podría perder. La vida era frágil, y el equilibrio entre luz y sombra era más tenue de lo que imaginaba. La entidad puede haber sido derrotada, pero el mal nunca desaparece completamente. Solo espera, al acecho, listo para infiltrarse nuevamente en nuestras vidas. Estamos juntos en esto, dije, mirando a Claudia, y eso nos hace más fuertes. A pesar de que las cicatrices permanezcan, nos tenemos el uno al otro. Sí, respondió, su voz firme a pesar de la vulnerabilidad que aún cargábamos. Y juntos enfrentaremos cualquier sombra que intente alcanzarnos. Y así seguimos adelante, sabiendo que la jornada nunca terminaría verdaderamente. El misterio puede haber sido resuelto, pero el impacto de nuestras elecciones y experiencias nos acompañaría, moldeando quiénes éramos y quiénes aún podríamos ser.
Mientras caminábamos, una serie de pensamientos conflictivos danzaban en mi mente, como las hojas sopladas por el viento. Cada paso que dábamos hacia la luz del crepúsculo era un recordatorio de lo que habíamos superado, pero también de la fragilidad de lo que aún nos rodeaba. No podía dejar de pensar en la entidad que enfrentamos, en su forma distorsionada y en sus susurros amenazantes. La batalla física puede haber terminado, pero las cicatrices que dejó en mi interior parecían más profundas que cualquier herida que el cuerpo pudiera sufrir. Me pregunté si alguna vez podríamos realmente liberarnos de las cadenas que la experiencia había forjado. La verdad es que cada uno de nosotros carga dentro de sí miedos, inseguridades y traumas que, cuando se confrontan, pueden ser devastadores. La entidad había sido una personificación de mis demonios interiores, una representación de mis debilidades, dudas y arrepentimientos. Y aunque había luchado valientemente y conquistado una victoria, ¿qué significaba eso cuando el verdadero enemigo residía dentro de mí? Mientras miraba a Claudia, me di cuenta de que no solo estábamos enfrentando un mal externo, estábamos luchando contra la oscuridad que frecuentemente se instala en nuestros corazones. Era un espejo que reflejaba nuestras inseguridades y, al derrotarla, no habíamos eliminado nuestros miedos, sino que nos habíamos confrontado con ellos. No podría olvidar que la batalla más importante no era contra criaturas sombrías, sino contra la sombra que habita en cada uno de nosotros. La luz del sol poniente iluminaba nuestro camino, y por primera vez desde la batalla sentí una chispa de esperanza. Había algo reconfortante en saber que, a pesar de todo, aún estábamos juntos. Claudia y yo nos habíamos apoyado mutuamente en medio del caos, y eso significaba que había una fuerza en nosotros que trasciende el dolor y el miedo. No estaba luchando solo por mí, estaba luchando por alguien que realmente se importaba, alguien que también cargaba sus propias cicatrices. La caminata se convirtió en un momento de reflexión, donde cada paso me acercaba más a la aceptación. Podía sentir el dolor, pero también la resiliencia. Cada cicatriz era un testimonio de lo que habíamos enfrentado y superado, y, de cierta manera, eso nos hacía más fuertes. La experiencia me había moldeado, y sabía que la jornada no se trataba solo de ganar batallas, sino también de aprender a vivir con las consecuencias de ellas. ¿Recuerdas lo que dijo la entidad?, pregunté, rompiendo el silencio que nos envolvía. Claudia dudó antes de responder, y me di cuenta de que ella también estaba absorbiendo la profundidad de las palabras que resonaban en nuestras mentes. Sí, recuerdo. Habló sobre las sombras que siempre están al acecho, esperando consumirnos. No sé lo que el futuro nos depara, le dije a Claudia, pero sé que, juntos, podemos enfrentar cualquier sombra que intente alcanzarnos. Ella sonrió, y en ese instante me di cuenta de que las preguntas y las incertidumbres que surgían en mi mente no necesitaban paralizarme. El viaje estaba lleno de desafíos, pero su presencia a mi lado hacía que todo fuera más soportable. Y así, mientras el cielo se oscurecía, me sentí de alguna manera más ligero. El peso de la batalla aún estaba presente, pero ahora, en lugar de ser una carga, era un recordatorio de la resiliencia que existe en todos nosotros. El futuro era incierto, pero también era una página en blanco, lista para ser escrita, y con Claudia a mi lado, estaba listo para enfrentar lo que viniera, sabiendo que la verdadera victoria no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de amar y luchar, incluso en medio de la oscuridad. El cielo ahora estaba cubierto de estrellas, pero la tranquilidad que esperaba sentir se mezclaba con una inquietud creciente. El crepúsculo había dado paso a la oscuridad, y mientras caminábamos, las sombras parecían alargarse, como si tuvieran voluntad propia. Claudia estaba a mi lado, pero en lugar de consuelo, sentía una extraña sensación de que algo nos observaba.
Nuestro diálogo sobre la luz y la oscuridad resonaba en mi mente, pero pronto me di cuenta de que la verdadera oscuridad no era solo una metáfora. Mientras miraba el bosque que se extendía a nuestro alrededor, sentía una presencia opresiva, una atención invisible que nos seguía. El viento susurraba entre los árboles y las hojas danzaban, pero no eran solo los caprichos del clima, era algo más, algo que parecía vivo. ¿No sientes eso?, le pregunté a Claudia, mi voz sonando más baja de lo que pretendía. Ella se detuvo, mirando a su alrededor, y vi la misma inquietud en sus ojos. Sí, respondió, su expresión ahora pálida. Es como si nos estuvieran siguiendo. Intentamos apresurar el paso, pero cuanto más avanzábamos, más pesada se volvía la atmósfera. Era como si la tierra misma estuviera absorbiendo nuestra esperanza, dejando solo una sensación de desesperación. Y entonces, en medio del silencio, escuché un susurro, un eco distante que parecía arrastrarse por la brisa. Las palabras eran indistintas, pero la sensación de que eran familiares me hizo temblar. Ve lejos, no mires atrás. Las voces parecían venir de todos lados y el terror comenzó a instalarse en mi pecho. Miré a Claudia, que ahora estaba paralizada, su mirada fija en un punto detrás de nosotros. Claudia. La llamé, pero ella no respondió. En lugar de eso, comenzó a alejarse lentamente. Claudia, vuelve. La adrenalina corrió por mí, y sin pensar, corrí hacia ella, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que había algo muy mal. Ella estaba mirando algo que no podía ver, y su expresión era de puro terror. Es ella, susurró, como si estuviera en trance. La entidad ha vuelto. Intenté jalarla de regreso, pero la fuerza que emanaba de ella parecía insuperable. Una sombra densa apareció entre nosotros, una forma indistinta que se retorcía y se movía, como si se estuviera alimentando del miedo que ahora dominaba el aire. El último rayo de luz del día desapareció y la oscuridad se volvió absoluta. ¡Claudia!, grité, pero mi voz sonó distante, como si estuviera atrapada en algún lugar más allá del tiempo y del espacio. Ella giró lentamente la cabeza, sus ojos ahora vacíos, como si su alma hubiera sido succionada. «Ayúdame». Era todo lo que podía murmurar, pero ya no era ella quien hablaba. Era la entidad, el verdadero terror que se había disfrazado de mi amiga. La sensación de impotencia me consumió. Había luchado contra la entidad y ganado, pero ahora había vuelto, más fuerte y más astuta, lista para devorar aquello que más amaba. Los recuerdos de la batalla anterior inundaron mi mente, pero esta vez no sentí valor, solo desesperación. La sombra avanzó, envuelta en un silencio ensordecedor, y supe que no había forma de escapar. Lo que había comenzado como un viaje de esperanza ahora se convertía en una pesadilla. La verdad era que, incluso si me hubiera liberado de mis propias cadenas, había fuerzas más allá de mi comprensión que siempre estaban acechando, listas para arrastrarme de nuevo a la oscuridad. Y, mientras la entidad se acercaba, una única verdad se cristalizó en mi mente. La lucha nunca termina. Se puede ganar una batalla, pero las guerras que libramos dentro de nosotros mismos continúan desenrollándose, y por más que intentemos escapar, las sombras siempre estarán allí, esperando una oportunidad. Cuando finalmente fui engullido por la oscuridad, me di cuenta de que, incluso después de la victoria, la verdadera derrota era vivir en constante vigilancia del miedo. Y mientras la entidad susurraba en mis oídos, supe que no era el fin, sino solo el comienzo de una nueva y aterradora batalla. Si tú también has sentido la presencia de algo que no puedes ver, si ya has enfrentado a tus propios demonios y solo has salido para descubrir que nunca realmente se fueron, comparte tu historia en los comentarios. No dejes que esta lucha esté sola. Únete a nosotros y exploremos la oscuridad juntos. No olvides dar me gusta y suscribirte, porque el viaje apenas comienza, y lo que viene a continuación puede ser aún más aterrador.